Dios les bendiga, un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús para la amada iglesia del barrio Cuba. También un saludo muy especial para el hermano Bernardo Serna, para el comité de damas Dorcas y también ese grupo selecto, mujeres esforzadas y valientes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús para nuestra hermana Paola Toro. Para mí es un privilegio de parte del Señor poder enseñar la palabra del Señor en esta hora con el lema, ¿qué quieres que haga por ti? Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué quieres que te haga? Esta es una pregunta muy anhelada por aquellas personas que están en espera de una respuesta. Cuando se está buscando a alguien, cuando se necesita una cita urgente, cuando se necesita una entrevista con alguien de mayor importancia o reconocimiento, o que tiene un cargo especial como un alcalde, como un especialista. Quisiéramos escuchar esa pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Pero vemos que es algo prácticamente imposible. Cuando se está necesitando de encontrarse con alguien y esa persona es demasiado ocupada, es la pregunta que menos vamos a escuchar. ¿Qué quieres que haga por ti? Pero qué bueno es saber que nosotros tenemos un Dios maravilloso que siempre nos hace esta pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? La historia es la historia de un hombre llamado Bartimeo, que tenía una gran discapacidad. Él era ciego. Muchos, cuando él comienza a clamar a gran voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más porque tenía una gran necesidad. Ten misericordia de mí. Se nos dice en los comentarios que muchos trataron de callarle, quién sabe cuántas cosas le dirían para que él simplemente guardara silencio. Pero él sabía que solamente había uno que podía darle la respuesta que él necesitaba. Tal vez consideraban la gritería como una molestia para Jesús. Tal vez muchos le decían, no molestes al maestro. O tal vez pensaban que el mendigo no merecía la atención de Jesús. La oposición de la gente no venció la fe de Bartimeo. Clamaba con mucho más ahínco, insistía sin cesar, usaba al máximo la única forma de comunicación que tenía para atraer la atención de Jesús. Él sabía que aunque no lo podía ver, la gente, el murmurar de la gente, tal vez escuchaba a los niños diciendo, mira, ahí viene Jesús, el que hace milagros, el que sana leprosos, el que da la vista al ciego. Manifestó Bartimeo una fe fuerte. Reconocía que Jesús era la única fuente de misericordia y no podía callar por nada. Saber que Jesús, al oírlo, podría beneficiarle. El clamar es manifestar fe. Cuando nosotros clamamos al Señor es porque tenemos la convicción, la seguridad de que Él está ahí presto para escucharnos y para atender nuestra necesidad. Qué bueno saber que estoy hablando con una iglesia que sabe clamar al Señor, una iglesia que es testigo de la obra del Señor, una iglesia que sabe orar, que sabe ayunar, que sabe buscar al Señor en los momentos de gran dificultad. Esos ruegos persistentes pidiendo la compasión no quedaron sin respuesta. Qué bueno es saber esto, que los ruegos pidiendo compasión no quedan sin respuesta delante de nuestro Dios. Su oración específica pidiendo la vista dio
una respuesta específica. Muchas veces nosotros oramos por muchas situaciones. Señor, tú conoces mi problema. Señor, tú conoces mi necesidad. Señor, gracias por esto, gracias por aquello. Señor, mi familia. Y tenemos en nuestra oración muchas peticiones y muchas súplicas, pero hay situaciones en nuestra vida donde lo único que nos queda es clamar al Señor. Hay situaciones en nuestra vida donde ni siquiera hay palabras. Lo único que hay es un dolor, es una angustia, es una desolación. Y necesitamos la urgente intervención de nuestro Dios. Pero Bartimeo nos da a nosotros un gran ejemplo de persistencia, un gran ejemplo de fe. Un gran ejemplo que hay situaciones donde no interesa el qué dirán, donde no interesa el que nos pregunten dónde está tu Dios y si tienes a Dios y si conoces a Dios, ¿por qué estás pasando por esa situación? ¿Por qué Dios permite estos momentos de dolor? Hay momentos donde solamente necesitamos postrarnos a los pies del Señor, sabiendo que Él tiene respuestas y victorias maravillosas con cada uno de nosotros. Bartimeo expresó su gratitud por ese favor grande, por ese milagro maravilloso que Dios había hecho en su vida, sirviéndole y siguiéndole de todo corazón. Nosotros estamos en el camino del Señor porque somos muy agradecidos. Porque si cada uno dejara sus comentarios de qué ha hecho el Señor por ti, sé que habrían muchos motivos, muchas razones por los cuales nosotros servimos al Señor, nosotros seguimos al Señor, porque somos testigos de la obra maravillosa, de esa bondad de nuestro Dios, de esa misericordia, de ese oído atento a nuestra oración. También tengo el ejemplo de una mujer inoportuna, una mujer sirofenicia. En Marcos 7:24 dice la palabra del Señor: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa hablando de Jesús, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer griega y sirofenicia de nación le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: miren la respuesta que el Señor le dio a esta mujer. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Se aprecia como uno de los más extraordinarios y conmovedores momentos de la vida de Jesús. Al principio parece una respuesta descorazonadora. El perro no era el querido guardián de la casa, tampoco era un miembro de la familia y mucho menos un hijo, como ahora lo es para muchos. En el oriente era el símbolo del deshonor. Para los griegos la palabra perra se aplicaba a las mujeres livianas y desvergonzadas, como todavía se conserva ahora en nuestro español. Para los judíos era también una calificación despectiva. No deis lo santo a los perros. El término perro es un insulto. ¿Cómo vamos a explicar entonces el que Jesús empleara aquí esta palabra ante una mujer que venía con una necesidad? Ella no venía a saludar a Jesús, ella no venía a de pronto hablar cosas que dieran risa o en un momento diferente de su vida. Era una gran necesidad. Su hija estaba atormentada por un demonio. No usó la palabra corriente. Jesús
utilizó un diminutivo que describía no a los perros callejeros y salvajes, sino a los perrillos domésticos. En griego como en español, los diminutivos tienen un significado de cariño. Cuando hablamos de comidita, vestidito, casita, a veces estamos hablando en esos términos para hablar como de algo que nosotros apreciamos. Entonces Jesús le quita la amargura a esta palabra. Jesús no le dice los perros, habla de los perrillos. Sin duda, su tono de voz mostraba claramente la diferencia. El tono de Jesús despojó la palabra de todo su veneno. Seguramente, si le hubiera hablado de los perros, ella entonces se hubiera ofendido mucho más, tal vez hubiera sentido como un gran dolor esta palabra, como esa forma sarcástica que hubiera utilizado Jesús. Pero al hablar de los perrillos, Jesús no cerró la puerta. Los hijos deben recibir primero su alimento. Queda comida para los perrillos caseros. La sirofenicia se dio cuenta que Jesús le hablaba con una sonrisa. Y qué bueno cuando Jesús nos habla con una sonrisa, nos da la esperanza de que hay una respuesta para nosotros, de que viene para nosotros una victoria, de que no todo está acabado, de que el Señor tiene la única y la última respuesta, la última palabra la tiene nuestro Dios. Yo me acuerdo en una situación, estando en el ministerio, pasando por una angustia, estábamos muy afligidos. Y en mi caso, la única opción, el único lugar que yo tenía, que había aprendido en mi casa, que había aprendido en mi escuela, que había aprendido en mi Cuba, allá en un rinconcito, muchas respuestas el Señor me dio allá en la iglesia de Cuba, y nos fuimos para el Putumayo, y allí en nuestra primera escuela el Señor nos estaba dando un molde, el Señor estaba haciendo algo maravilloso con nosotros, pero hubo un momento de angustia donde yo llegué desconsolada a los pies del Señor, pero el Señor sabe que no miento, que mientras yo estaba clamando al Señor, mientras yo estaba desconsolada, mientras yo estaba diciendo, Señor, si no actúas, yo no sé qué va a pasar conmigo, Señor, yo necesito tu intervención. Yo escuché la voz del Señor que decía con una sonrisa, espera en Jehová. Y volvía el Señor a decirme, espera en Jehová. Inmediatamente esa voz tan maravillosa de los que hemos escuchado su dulce voz, inmediatamente el Señor me llenó de su espíritu. Y fui fortalecida en esa hora. Y todavía escucho, todavía no se me ha olvidado esa dulce voz de nuestro Dios. Después de ese momento, después de esa experiencia gloriosa con el Señor, todo cambió. Después de ese momento, el Señor nos dio una victoria maravillosa. Y así mismo como esta mujer sirofenicia encontró que Jesús le hablaba con una sonrisa. Sabía que la puerta estaba entreabierta. A Jesús le encantó la respuesta de esta mujer desconsolada. Sí, Señor, es verdad. El alimento, lo más importante es para los hijos, pero aún los perrillos, los que están bajo tu mesa, ellos también comen de la migaja de su amo. Y en el tiempo antiguo no se utilizaban el trinchete, no se utilizaba la cuchara, no se utilizaba el tenedor ni el cuchillo. Todo se tomaba con las manos. Y sabe que había una tradición para limpiarse de pronto lo que quedaba en las manos, entonces se tomaba el pan. Y allí en el pan entonces se limpiaban las manos y este pan se echaba a los perrillos. Qué hermoso es saber que esta mujer
Fue una mujer inteligente. Fue una mujer que no se dejó dominar de sus emociones. Fue una mujer que tenía en claro que de allí, después de hablar con Jesús, necesitaba irse con una respuesta. Ahí estaba una mujer con la tragedia de una hija desdichada en casa. Tal vez en ese momento, esa tarde o esa mañana fue el momento más trágico donde esa hija estuvo atormentada, atemorizada. Quién sabe cómo fue la reacción para ella saber que tenía que vestirse, cambiarse y salir en busca de Jesús. Pero ella tenía la suficiente luz en el corazón para darse cuenta que había una gran respuesta que Jesús le podía dar. Muy seguramente ella conocía a quién ella iba a buscar. Ella conocía los milagros, ya había escuchado de los milagros, de los hechos, de lo que Jesús ya había hecho en medio del pueblo. Y qué bueno cuando nosotros nos damos la oportunidad de tener una experiencia personal con nuestro Dios. Una experiencia maravillosa con nuestro Dios. Hay momentos en la vida, mis hermanos, donde necesitamos la intervención directa del Señor. Hay momentos donde no es el médico, no es el especialista, no es el abogado, no es absolutamente nadie. Es el único Dios el que nos puede dar la respuesta. Tú y yo conocemos el lugar donde podemos encontrar la ayuda divina. Tú y yo conocemos el lugar donde podemos encontrar la protección del Señor. Y yo quiero contarles una experiencia que hace poco vivimos. Estamos aquí en nuestra casa y nos acostamos a dormir como siempre a una hora fija. Estábamos ya preparando todo, nos acostamos a dormir cuando a las 2 de la mañana mi esposo comenzó con un sueño y él se despertó. Inmediatamente yo me desperté y comenzó a invocar el nombre de Jesús. Cuando comenzamos a invocar el nombre de Jesús, sentimos en nuestra piel que algo estaba atormentando la paz y la tranquilidad de nuestro hogar. Escuchábamos unos sonidos extraños y comenzamos a invocar el nombre de Jesús, pero nos dimos cuenta que no podíamos solamente invocar el nombre de Jesús acostados, que teníamos que levantarnos y comenzamos a reprender a esto que nos estaba afectando en toda nuestra casa. Así pasó ese día y el día siguiente, siempre a las 2 de la mañana encontrábamos que había algo que nos estaba atormentando. Entonces inmediatamente llamamos a nuestros intercesores, llamamos a nuestra hermana Luz Marina de Galvis, llamamos a un hermano que Dios use, que tiene también una experiencia maravillosa en nuestro distrito y queríamos saber qué estaba pasando. Entonces nos dijeron los dos, usados por el Señor, es hora de que ya no reprendas, sino que puedas resistir en el nombre del Señor. La palabra del Señor dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Entonces cambiamos nuestra oración, nos comenzamos a poner de acuerdo e inmediatamente sentíamos que el sueño se iba, doblábamos nuestras rodillas y comenzábamos a invocar el nombre de Jesús, a decir: resistimos al enemigo en el nombre de Jesús, resistimos al enemigo en el nombre de Jesús. Hermanos, para la gloria del Señor, eso que nos estaba afectando le tocó salir, le tocó huir, porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. Ante el nombre de Jesús, Él tiene todo el poder y toda la autoridad. A veces nos llenamos de nervios, a veces las situaciones que se nos presentan nos descompensan. Nuestro sistema nervioso se altera y parece que nosotros no encontráramos una salida. Pero
Dios está con nosotros. Él no se ha ido. Escuchaba de nuestra hermana Keila una enseñanza que decía: Dios no tiene tapabocas. A Dios no le da el virus. Y me llenó de fe saber, hermanos, que tenemos un Dios que está con nosotros y que todo lo que permite en nuestra vida es para Él glorificarse. Yo quiero que en esta hora puedas llenarte de fe en el nombre del Señor Jesús y puedas volver a tu lugar de encuentro con el Señor, puedas volver a tu cámara secreta. Es verdad, ahora no tenemos el libre acceso a la iglesia, al culto, a nuestro templo, como siempre lo hacíamos. Ya no tenemos el día de intercesión, ya no está el jueves, que es el día del ayuno, donde nos reuníamos y escuchábamos la palabra del Señor, y el Señor nos confortaba y nos acariciaba, y escuchábamos esos testimonios maravillosos de nuestros hermanos. Es verdad. Tenemos que quedarnos en casa. Debemos obedecer a nuestras leyes, a nuestros gobernantes, es verdad. Pero nuestro Dios sigue estando con nosotros. Tú todavía en tu casa puedes tener un lugar especial donde veas la gloria del Señor. No seas como aquellos que simplemente se les dice: no hay solución. Bueno, gracias, y se van. No, Señor. Nosotros tenemos un ejemplo de ese ciego Bartimeo. Hasta ese día, hasta esa hora, hasta esa fecha, nunca más se le volvió a decir ciego Bartimeo. Ahora se le decía: ahí viene Bartimeo, el que tuvo un encuentro personal con Jesús, al que Jesús le hizo un milagro. Qué hermoso es saber que esa mujer sirofenicia, ya no se le decía: ahí viene la mujer que tiene una hija endemoniada. No, ahí viene esa mujer que tuvo un encuentro personal con Jesús y Jesús le hizo un milagro, liberando inmediatamente a su hija. No tuvo Jesús que ir hasta allá a imponer las manos sobre su hija. Solo dijo la palabra y esa hija allá en su casa fue libre y estaba recostada en la cama. Qué hermoso es saber que nosotros solamente podemos decirle a Jesús: Señor, di la palabra, solo di la palabra, y yo sé que se hará un milagro maravilloso en mi vida y en la vida de los míos. Hoy nuevamente la palabra del Señor es para ti. Confía y espera en el Señor. Si es necesario llorar, hay que llorar. Si es necesario clamar, hay que clamar. Clama a mí que yo te responderé, dice la palabra del Señor. No esperes más, no insistas más. ¿Quién te puede ayudar? ¿Quién te puede dar una solución? ¿Con quién hay que hablar? ¿Qué palanca tengo que mover? ¿Quién puede orientarme? ¿Quién puede hablar por mí? No necesitas nada de esto. Solamente clama al Señor, que Él tiene algo maravilloso para tu vida. Yo quiero en esta hora orar por ti, que estás escuchando la palabra del Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están desanimados, que están desalentados, que tal vez en esta hora no hay una solución, que tal vez en esta hora han dejado bloquear su mente por la necesidad, por la situación y la crisis que estamos viviendo. Nosotros no vivimos de la crisis, nosotros vivimos en Cristo Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, pongo delante de ti, Señor, una mujer, un caballero, Señor, un niño que está pasando por momentos difíciles, Señor. Tú eres el único, Señor Jesús, que tiene las respuestas para nosotros. Escuchamos en esta hora, Señor, tu voz que nos dice: ¿qué quieres que te haga, Señor? Necesitamos sanidad sobre nuestra nación. Necesitamos sanidad sobre nuestros familiares. Necesitamos que hagas una obra especial en nuestra vida. Necesitamos liberación en tu nombre, Señor Jesús, porque tú todavía tienes cosas maravillosas para nosotros. Aún tienes milagros, aún tienes prodigios, aún las señales están con nosotros. Declaramos victoria en el nombre del Señor
no has envejecido, de que tú no usas tapabocas, de que tú, Señor Jesús, eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.